La Organización Maestro. Internacional de Empleadores. Sí, Ya. ya. La Organización Internacional de Empleadores se funda en Londres, pero hasta el siglo XX, hasta 1920. Pero esa fue una, y parece ser que la Asamblea General tiene lugar en Bruselas en este año, 1920, o sea, prácticamente 60 años después, 55 años después de fundada la Asociación Internacional del Trabajador. Entonces, eso luego yo lo voy a referir en relación con nuestro país porque es importante, ¿no? Y las primeras organizaciones miembros de esta Organización Internacional de Empleadores, que se llamaba, de patrones, pues, fueron el Consejo Industrial Central de Bélgica, el Consejo General de Fabricantes Franceses, la Federación de Industrias Británicas, la Confindustria Italiana, la Organización de Empleadores de España, la Organización de Empleadores Latinoamericanos y otros más, y otras organizaciones locales más. Esto pues obviamente va a tener sus repercusiones, o sea, en todos los países y en el nuestro obviamente. Se crea la Coparmex en 1929. Claro, siempre hay motivos específicos. Todavía no aprobábamos, y eso a uno le da cuenta de la pues de las presiones ejercidas por los empresarios para que no se aprobara la Ley Federal del Trabajo. O sea, está ahí el artículo 123, pero la Ley Federal del Trabajo no se aprueba sino hasta 1933 o 32, ya no. Pero bueno, de cualquier manera es demasiado tiempo, cuando que debió haberse legislado de inmediato para que se aprobara. Pero son, como digo yo, entre cuestiones de carácter local, de carácter nacional y también de carácter internacional por la irradiación que tiene este tipo de organizaciones a nivel mundial. Desde luego, el centro seguía siendo Europa, para muchos efectos, ¿no? Por favor. Ahora, nada, regrésate un poco, porque hoy se describe a sí misma como la red más grande del sector privado en el mundo y la voz global del negocio. Muy bien. Sus objetivos son crear entornos económicos y sociales favorables a la libre empresa y una economía de mercado estable. Por alguna razón, y ustedes lo advierten, se desecha la palabra capitalista, capitalismo. En realidad, en ninguna de las constituciones se da por sentado que se vive a partir de una organización capitalista de producción. Entre nosotros, los países latinoamericanos, solo Cuba. Solo Cuba dice, bueno, Cuba es un país socialista, ¿no? Pero nosotros no decimos eso y nos vamos por el lado de la política nada más. La democracia, todo esto, la representatividad, etc. Otro objetivo, crear un foro internacional para los intereses de las organizaciones nacionales de empleadores en materia de política social y laboral. Ya luego vamos a ver cuál es este foro internacional. Proporcionar información y asesorar a los miembros, organizar
comunicaciones permanentes entre ellos y coordinar los intereses de los empleadores a nivel internacional, brindar apoyo a organizaciones autónomas de empleadores, informar a la opinión pública y avanzar en la comprensión de los argumentos de los empleadores, permitir a la organización de empleadores compartir experiencias, mejores prácticas e información. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Entre otras cosas, aparte de la defensa de los propios intereses, de aculturar o de hacer que la sociedad, ¿no?, se identifique con sus valores, que es un poco lo que yo le proponía en la presentación de su libro al licenciado Gómez Urrutia, que el sindicato creara condiciones para irradiar un programa cultural a partir de lo que es el sindicato. O sea, ¿por qué los empresarios son los únicos que se deben o se interesan por la cultura? Por impulsar las artes, por impulsar la literatura, por impulsar la ética, hay clases de valores. Acaba de tener lugar aquí en Monterrey un encuentro internacional de valores, pero uno siente que todos esos valores son un poco los valores propios, ¿no?, que ha irradiado la clase identificada con la empresa, mientras que los otros valores pues no están presentes. El valor de la igualdad no está presente. ¿Y qué era lo que se planteaba entre los valores fundamentales que reivindicaba la Revolución Francesa en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? La libertad, la igualdad, la fraternidad. La fraternidad no se puede dar sino entre quienes son iguales, o quienes de alguna manera son iguales. La uniformidad no existe. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hay que tener siempre en cuenta, porque pareciera, cuando se habla de cultura, no, eso ya, quién sabe a qué deba pertenecer, ¿no? Yo digo que no. Yo digo que justamente si la clase obrera desea avanzar, tiene que hacerlo por la vía de la cultura. ¿Por qué aquí se plantean esas cuestiones la Organización Internacional de Empleadores? Porque les interesa arropar sus intereses mediante las ideas, y las ideas entrañan siempre valores. Esos valores, los valores que inicialmente, ¿no?, abanderó la burguesía. Pues, ¿quién hizo la Revolución Francesa o quién la encabezó? Pues no eran los sans-culottes, como les llamaban, los desarrapados. No, eran pues los que no participaban de aquello que sí participaba la corte, la nobleza, el rey, etc. Entonces esto siempre hay que intentar comprenderlo para ir más allá de lo que se le presenta a uno en su ámbito de actividad. Por favor. Dice, la Federación de Empleadores Internacionales, o sea, la Federación de Empresarios Internacionales, que antes fue la Federación de Empresarios Europeos, se estableció en 1988 con el apoyo de la Comisión Europea. Hoy funciona de forma independiente y es la organización líder para empleadores multinacionales y también se conoce como FEE Global. Lo que yo les comentaba hace un momento, la terciarización, es decir,
la convergencia de gobierno, patrones y trabajadores en organismos que regulen determinadas cuestiones relacionadas con el ingreso y ciertos niveles de calidad de vida, está desapareciendo. O sea, está ganando, ¿no? De hecho, el modelo sajón de Estados Unidos e Inglaterra. Los objetivos principales de la federación son ayudar a la empresa a lograr el cumplimiento legal, operar de manera más efectiva a nivel internacional, mejorar las capacidades transnacionales de recursos humanos, establecer contactos con otros ejecutivos internacionales, desarrollar estructuras salariales prácticas, equitativas, evaluar nuevos métodos y tendencias de empleo, supervisar la participación de los empleados y actividades sindicales y abrazar la diversidad de la fuerza de trabajo. Aquí a mí me llamó mucho la atención cómo se desarrollaban los grandes grupos empresariales cuando llegué a Monterrey en 1974. Era una organización donde los empresarios daban a sus trabajadores vivienda, escuela, pero también actividades relacionadas con el tiempo libre, o sea, fundamentalmente con la cultura. A las esposas de los trabajadores les enseñaban pues cuestiones manuales, artes, oficios, etc. Entonces, esa característica empresarial que yo vine a conocer en Monterrey tiene que ver mucho con la característica empresarial desarrollada en Japón, ¿no? Es decir, el obrero prácticamente nace cobijado por la empresa y muere en el cementerio que tiene la propia empresa, ¿no? Eso quizá ya no sea tan así, pero en lo fundamental, en esos años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, así se fue estableciendo. Y aquí lo mismo, o sea, los empresarios de entonces, aquellos que tuvieron que ver con la sustitución de importaciones, la figura, digamos, de Eugenio Garza Sada, que es aquí, digamos, la figura emblemática del empresario, pues tenía otra característica, más paternalista, cierto, pero estaba preocupado por aquel trabajador que le dijo que su esposa iba a tener un niño, o el otro que le dijo que tenía necesidad de comprar tal mueble. Era otra la relación. Esa relación se ha ido intermediando por muchas otras cuestiones, por una burocracia laboral. Entonces los trabajadores prácticamente no conocen a sus patrones, y sus patrones hoy pues viven en una región de confort absoluta. ¿Quién sabe dónde tienen su departamento? En San Antonio, en Nueva York, en Santa Fe, California, o en París, quién sabe dónde, ¿no? Pero ya no existe esa relación. Bueno, adelante, por favor. Miren, creo que a pesar de ese esfuerzo de organización de la Organización Internacional de Empleadores, o sea, de patrones, ¿no?, los que vinieron a sustituir a esas instituciones nacionales y luego internacionales fueron estas otras de carácter internacional. El Banco Mundial, para empezar, ¿no?
Me interesa mucho que ustedes conozcan esto porque en gran medida los países hoy se rigen por las políticas monetarias, financieras e incluso propiamente relacionadas con las políticas públicas del Banco Mundial y los otros organismos que vamos a ver más adelante. Se define como una organización internacional especializada en finanzas para los llamados países en desarrollo. Nosotros somos países en desarrollo desde hace quién sabe cuánto tiempo. Yo desde que nací vengo escuchando países en desarrollo, ¿no? Y el subdesarrollo continúa. Su propósito es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin interés a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros. Uno dice, oye, pues el mundo entero está allí, no solo los países en desarrollo. Pero vamos a ver por qué. Fue creado en 1944, acuérdense que es la posguerra prácticamente, ¿no? Estamos cerca del tratado de Bretton Woods, donde el dólar se erige pues en la moneda líder. Examen, acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Tiene su sede en la ciudad de Washington. No por nada. En un principio fue concebido con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra. Después amplió sus funciones creándose más organismos que integrarían lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco Mundial. O sea, no es solamente el banco como tal, hay una serie de instituciones que lo integran. Tiene oficinas en 109 países. A ver, vamos a ver. Está integrado pues este grupo financiero por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Tiene 189 países miembros, los mismos que tiene el Banco Mundial. Fue creado en 1945, en esa misma época donde se inicia la política de sustitución de importaciones. Su objetivo, lograr la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia. A los pobres no les prestan, pero pues quién sabe dónde se, brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica. Sin duda alguna es la principal rama del Grupo Banco Mundial, debiéndose pertenecer a él para poder ser miembro de cualquiera de los siguientes organismos. O sea que en realidad esta es este es uno de los núcleos básicos del Banco Mundial. La Asociación Internacional de Fomento, 172 países miembros, creada en 1960. Objetivo, promover aportaciones que permitan al Banco Mundial dar crédito. Oh, ahí están los miles de dólares de los que se dispone, casi sin intereses, a los 79 países considerados más pobres que no tienen crédito en el mercado financiero para cubrir servicios básicos, es decir, alimentación, salud, educación. Por favor. Bueno, y la Corporación Financiera Internacional tiene 184 países miembros, fue creada en 1956 y su objetivo, promover el desarrollo económico de los mismos tipos de países, ¿no? Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para sus clientes e inversionistas. Yo lo que les pido es que hagan un comparativo entre lo que hacen las organizaciones internacionales de los trabajadores con estas
instituciones. Por eso, pues muy a propósito, quise explicar así pues brevemente de qué se trata. Por favor. Aquí es en donde se ve realmente, ¿no?, quién es el que manda. En una empresa, en una sociedad anónima, ¿quién manda? No, pero a ver, ¿cómo? El accionista mayoritario. El que tiene mayor, sí, mayor número de acciones, ¿no? Bueno, aquí, a ver, dice, las suscripciones de capital son proporcionales. Me regreso tantito. ¿Dónde puede uno encontrar que una asamblea de accionistas pudiera ser democrática en el sentido que lo señala don Agustín? Si se vota con votos, digo con acciones o con número de acciones, pues sí. Entonces, a partir de allí es como se ha desarrollado el pensamiento de la democracia en nuestros países. Es una democracia más o menos simulada, porque llevada esa lógica hacia, por ejemplo, las elecciones, ¿quién gana? Pues el que tiene más dinero, ¿no? Con votos sí, pero pues ya sabemos de qué manera se produce. Fíjense. No, dale. A la que sigue. Dice, las suscripciones de capital son proporcionales a la riqueza de cada país, determinando el número de votos de cada uno de estos. Por ejemplo, a la fecha, Estados Unidos controla el 16.3% de los votos, Japón el 7.8%, Alemania, fíjense, el 4.4%, Francia el 4.3% y Gran Bretaña el 4.3%. En contraste, 24 países africanos controlan juntos solo el 2.8%. No tienen prácticamente voto. Súmale lo que tienen el grupo de los 8. Claro. O sea, ese tipo de cuestiones. Sí, ¿quién controla? El grupo de los 8. El grupo de los 8. Así es. Aquí viene una crítica. Dice, tal vez la crítica más intensa compartida tanto para el Banco Mundial como para el Fondo Monetario Internacional es que las políticas de ajuste estructural que hemos padecido desde los años 70, impulsadas por esos organismos, han impuesto enormes costos sociales a los grupos vulnerables en los países en desarrollo. Muy bien. Vamos a ver el Fondo Monetario Internacional. No puse sino unos cuantos, pero bueno, los principales, nada más para entender la lógica del mundo en el que vivimos. Es una institución internacional que en la actualidad reúne a 189 países. Creación, planteado como idea el 22 de julio de 1944 en los acuerdos de Bretton Woods. Una reunión de 730 delegados de 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Conflicto que todavía seguía en curso en aquel momento. Los acuerdos fueron firmados de Bretton Woods, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, el 22 de julio de 1944. Pero en FMI, no sé qué significa, el Fondo Monetario Internacional no entró en vigor oficialmente hasta el 27 de diciembre de 1945. El acuerdo de Bretton Woods puede considerarse como el antecedente del consenso de Washington. Igual, ¿no?
la propia OEA pues tiene su sede en Washington, o sea, todos los organismos o los principales organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos tienen su sede en Washington. Así que bueno, ya uno por ahí colige cómo andan las cosas, ¿no? ¿No quieres leer tú, por favor? El objetivo: fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Infundir confianza a los países miembros proporcionándoles temporalmente recursos con las garantías adecuadas para que corrijan los desequilibrios de sus balances de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos. Estas expresiones, ¿no? Crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomento a la estabilidad cambiaria, eliminación de las restricciones cambiarias, dificultad de la expansión del comercio mundial, y corregir los desequilibrios de sus balanzas de pagos, así como aminorar el desequilibrio de estas balanzas, pues nos hablan a nosotros de esto que conocemos como ajustes macro de la economía. Y nuestro país ha seguido prácticamente al pie de la letra estos principios, porque aquí ya esto está actualizado. Eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Y si no, pues ya estaba dictado desde 1944 cuál era, digamos, la visión de estas instituciones, ¿no? Muy bien. El Fondo Monetario Internacional es complementario de otras grandes instituciones económicas de la época, como el Banco Mundial, el BID, Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, creados al mismo tiempo, y el Acuerdo General sobre Aranceles GATT, firmado poco tiempo después. Directores ejecutivos y poder de voto. El poder de voto de cada país dentro del Fondo Monetario Internacional depende del tamaño de su economía, PIB, interno bruto. Producto interno bruto. Cuenta corriente, reservas internacionales y otras variables económicas. Las decisiones se toman por una mayoría calificada del 70%, aunque algunas decisiones más importantes, entre 16 de 40, se adoptan por una mayoría cualificada del 85%, dado que en Estados Unidos posee 16.74%, este sistema se le otorga de facto un poder de veto sobre las decisiones tomadas por el organismo financiero. Supongamos que de las 7 naciones ahí representadas, se reúnen todos y van a decir, no, es que ahora necesitamos, sí, chato, pero pues mira, aquí están mis acciones, ¿dónde sean las tuyas, no? Ahí lo aplican los tres censos. Si el 85% quiere algo, él con el 16% tiene que aceptar, no alcanza el 85%. No dan el 85% que se requiere para aprobar. Claro. Pero finalmente es un poco llevado al nivel internacional donde no debieran existir esas cuestiones, lo que es propiamente la sociedad, una empresa como tal, que está construida con un objetivo fundamental, el lucro y el aumento de lo que pueda resultar de la operación. Entonces,
Los organismos internacionales pues, son una distorsión porque debieran estar construidos, pero no sobre la base del lucro. Aquí está muy claro. Aquí es un país, un voto. Así habría democracia por lo menos internacional, pero no la hay. O sea, no la hay en ese sentido. Por eso a mí me interesaba pues que esto pudiera ser visto de esa manera, porque si no se entiende por qué de repente a nosotros nos aplican determinadas medidas y claro, con la debilidad de los gobiernos que tenemos, ¿no? Pues se aceptan, se adoptan y pues a como les vaya, ¿no? Muy bien. La que sigue. A ver. En total, hay 24 directores ejecutivos elegidos entre los países miembros del fondo. Solo Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudita y Rusia eligen de facto un director cada uno. Los demás 16 directores son elegidos por bloques de países. Cada director tiene un derecho de voto que puede ir desde el 16.74%, en su caso Estados Unidos, hasta el 1.34% de 24 países de África juntos. Pues se pueden reunir todos, pero no llegan. Entonces, esta ausencia de democracia internacional, pues responde precisamente a la estructura empresarial de cualquier pequeña o mediana y gran empresa. A ver, por favor. Bueno, en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yo creo que hoy, pues, precisamente esa discusión está en curso y a punto prácticamente de llegar a un desenlace. Lo más probable es que no haya renegociación, pero ya decía yo que si llega a haberla, de cualquier manera, los efectos van a ser negativos para los países. Y si no la hay, pues lo mismo. Entonces, la verdad es que nos hallamos en una situación verdaderamente crítica. Verdaderamente crítica, porque no tenemos salida. Por eso es que desde donde uno esté hay que impulsar posibles alternativas. Una posible alternativa que es China, pues no deja de quedarnos lejos, pero hoy también hay que entender que las comunicaciones pues eliminan distancias, como antes no hacerlo, y que en un vuelo tú puedes enviar cualquier cantidad de cosas a un país, ¿no? Y sobre todo en las finanzas, que las finanzas vuelan más rápido que todo lo demás, ¿no? A un golpe de clic. Tú ya tienes el dinero allá, no importa. Eso funciona a la velocidad de la luz. En ese sentido, quienes no tienen las finanzas, no tienen finanzas suficientes, pues están en una situación. A ver, vamos a empezar. No quieren leer, por favor. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en inglés North American Free Trade Agreement y en francés Accord Libre Exchange North American, es una zona libre de comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. ¿Continúo? Este acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la relación comercial entre los países. En 1990, el bloque entró en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyeron a México. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México
acuerdan establecer un tratado de libre comercio. El 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del Telecán, por lo que el acuerdo comercial fue firmado por el presidente estadounidense George Bush, W. Bush, el 8 de diciembre de 1992, por el primer ministro canadiense Brian Mulroney, y el 11 de diciembre de 1992 y por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari el 14 de noviembre de 1992. Asimismo, los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió el procedimiento de ratificación por parte del Poder Legislativo de cada país que lo suscribió. Fíjense, esa manera de entrar en un nuevo esquema comercial y de producción, a nosotros nos trajo por consecuencia el empobrecimiento del campo mexicano. Porque como todo se volcó hacia la exportación, pues lo que se requería desde el mercado externo eran productos que no entraban dentro de las tradiciones productivas del campo mexicano. Nosotros, en los años 60, éramos superavitarios, es decir, que producíamos más de lo que requeríamos para el mercado interno en maíz, trigo y otros granos. Eso se acabó. Eso se acabó porque entonces el gobierno mexicano impulsaba, favorecía, beneficiaba, subsidiaba de una manera, ¿no?, a los exportadores. Y sobre todo a los exportadores de nuevos productos agrícolas, como las coles de Bruselas, como los espárragos, como una serie de vegetales que no estaban en la dieta de los mexicanos y que hoy se venden como comida orgánica, ¿no? Más cara, obviamente, que los alimentos, pero dejamos de ser productores de esos granos básicos y por lo tanto nos rendimos al poder que significa tener grano para tu propia población. Entonces ahora, ¿de dónde provienen esos granos en muchas ocasiones transgénicos? Pues del cinturón de maíz y de otras regiones agrícolas de Estados Unidos, que también van a estar temblando si se cierra el Tratado de Libre Comercio, porque entonces ya no les vamos a comprar como les veníamos comprando. Sin embargo, el gobierno mexicano, que dice que tiene un plan B, todavía no se ve cuál puede ser en el caso de que se suprime el Tratado de Libre Comercio, está buscando no que se rehabilite el campo, sino buscar otros mercados para importar granos. Entonces, hay verdaderamente una ausencia de patriotismo, diría yo. Una ausencia de patriotismo, porque por lo primero que tú tienes que ver es por los intereses, como estadista. Parece que está evaporada en la cabeza de quienes nos gobiernan, pero también de un buen sector de la población que no es consciente y por lo tanto no le parece que deba ser una obligación ciudadana, hay que ser ciudadana, el exigirles
lo que debía decidirse. Ese es el gran problema, no es solamente un problema gubernamental, es un problema de cultura ciudadana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Pasemos, por favor. ¿No quiere leer alguien más? Sí, por favor. Tratados de Libre Comercio de América del Norte, TLC-CAN. Número 2. Objetivos: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las partes. Inciso B: proveer condiciones de competencia leal en la zona libre de comercio. Inciso C: aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes. Inciso D: proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de la propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Inciso E: crear procedimientos eficaces para la ampliación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Inciso F: establecer lineamientos para ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. El tratado estableció una serie de instituciones de tiempo trinacional para administrar y vigilar la correcta implementación de las disposiciones del tratado. Entre ellas se encuentran la Comisión de Libre Comercio, un grupo de coordinadores del TLCAN, grupos de trabajo y comités del TLCAN, un secretario del TLCAN, una comisión para la cooperación laboral y una comisión para la cooperación ambiental. Bueno, aquí habría que señalar de manera muy elemental que en este tratado entra todo, las mercancías, todo. Lo que no entra son los brazos. Y entonces, para, no sé, 15 millones de mexicanos, ha sido un calvario poder internarse en Estados Unidos, conseguir empleo, vivir sin angustia, ¿no? Y ahora, pues viene Trump y dice, no, ¿sabe qué? No, ya no los quiero. Porque ustedes de repente, como se reproducen más rápido que nosotros, nos van a ganar puestos de gobierno. Ese hecho marca precisamente, yo digo, esa actitud ayuda al patriotismo de parte de quienes firmaron ese tratado. ¿Cómo que queremos pasar? Ya abro mis mercados, pero el tuyo no, porque no, tenemos puntitos, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O como ocurría el chiste entonces, cuando la crisis del 2002, que le decían a Bush, hombre, ya sé que estos hay santos. Decía, sí, nomás que antes lo dejan libre, no quiero gente lo habita. Entonces, yo digo, esas cuestiones obviamente siempre tendrán una repercusión social y política inevitable. Pero hoy así está organizado esto y nuestros estadistas, pudieran ser los gobernantes, pero también las organizaciones empresariales han sido cómplices de esa política. Han sido cómplices de esta política, ¿no? Porque además también continuó la limitación en torno a la industria automotriz. Tú préstanos el territorio, ya vamos, te enviamos nuestras
nuestras máquinas, nuestros patrones crean sus maquiladoras, que fue desde entonces cuando empiezan a desarrollarse las maquiladoras con una serie de estímulos acá en el norte, sobre todo, en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? De donde nosotros conocimos un caso verdaderamente muy interesante, y así por el estilo. Pero acá, por ejemplo, en Monterrey no lograron desarrollarse las maquiladoras. ¿Por qué? Pues porque aquí el porcentaje de las partes de los componentes pues se fabrican, mientras que en la frontera no hay industria, pues los que ganaban, los que salían ganando, pues eran precisamente Estados Unidos, porque de allá teníamos que importar los maquiladores, ¿no? Todos estos componentes, todas estas partes, herramientas, aparte de muchas otras cuestiones que siempre pagaron aranceles, impuestos. Entonces, esa libertad de aduanas, de comercio, no era tal. Nosotros seguimos viviendo sin una tecnología desarrollada, sin unas ciencias. Entonces, precisamente el ejemplo de Kia, que aquí sí está con sus carros, ¿no? Nosotros no lo pudimos tener porque no hemos preparado a nuestra población para que en las instancias de investigación vayan generando patentes. Eso es lo que se requiere. En el mercado internacional sin patentes no eres nada, ¿no? Una tribu por ahí perdida en el mercado. Entonces eso no lo ha generado la política educativa y de investigación del país. Hay que recordar la expropiación petrolera. ¿Quiénes fueron los que sustituyeron a los ingenieros y a los técnicos extranjeros? Técnica y también desde el punto de vista de la tecnología. Fueron los trabajadores, los ingenieros que ahí estaban, los técnicos, los obreros que conocían mejor que el ingeniero muchas veces cómo funcionaba la máquina y qué era lo que había que hacer. Producían sus propias herramientas, producían partes para Pemex. Por eso es que cuando uno ve que se les ofrece a los mexicanos como gran opción prepararlos en el extranjero, uno dice, pues los preparará, pero solamente para o quedarse allá como ha venido ocurriendo, la fuga de talentos que le llaman, ¿no? O para venir acá simplemente a reproducir lo que el patrón establece. Yo sí por patrón, no el empresario, el patrón que te da para que puedas funcionar por lo que tienes que hacer. Entonces, ese tipo de cuestiones no hay que abandonarlas y tenerlas siempre presentes. A Pemex lo salvaron los técnicos. Miren, sobre los foros que veíamos más atrás, que se promovían precisamente por la Organización Internacional de Empresarios, la voz se ha venido a convertir en el principal foro, en el foro donde se van a pulir los políticos de los países. Aquel político que no haya ido a la voz en Ginebra, Suiza, francamente tiene tacho.
porque allí es en donde se generan todas estas ideas que se convierten en nuestros países en políticas públicas. De allí que la respuesta a esta Organización Mundial del Comercio, en el foro de Davos, me adelanté. Disculpen. Me adelanté porque eso va a ser más adelante. Estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio. A ver, ¿no quiere leer a alguien, por favor? ¿Alcanza a ver? Sí, sí. Vale. Organización Mundial del Comercio. Fue establecida en 1995, sede Ginebra, Suiza. Antecedentes: reuniones convocadas por el Acuerdo General sobre Aranceles y Aduanas. Aranceles, aduaneros y comercio, GATT, creado en 1947. En una en Punta del Este, Uruguay, conocida como Ronda Uruguay, y la segunda en 1986. La ronda se prolongó hasta 1993 y culminó en una reunión celebrada ese año en Marruecos. Ahí se firmó el acta final y el conjunto de acuerdos sobre diversos temas, así como el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Se establece entonces el sistema multilateral de comercio. Por favor. Tras la adhesión de Afganistán el 29 de julio del 2016, la Organización Mundial del Comercio agrupa actualmente a 164 miembros, así como a 20 naciones en calidad de observadores. La Unión Europea posee la condición de miembro y cuenta como uno solo. El sistema organizado de la Organización Mundial del Comercio impone a todos sus miembros la adhesión a la totalidad de sus acuerdos, y los países no pueden optar por aceptar solamente algunos. Esto explica la enorme complejidad de las negociaciones sobre su modificación, porque involucran forzosamente todos los acuerdos. Críticas: algunos países han denunciado irregularidades en los procesos de negociación en el seno de la Organización Mundial del Comercio, como mantener posiciones extremas hasta el último momento para conseguir acuerdos intermedios, negociar en pequeños grupos de países marginados a los países menos importantes, sala verde, etc. A ver, no quiero para darle oportunidad a Carla, pero bueno, usted por favor. Más prende el micro. También ha sido criticado que ningún país en desarrollo tiene la capacidad de hacer frente unilateralmente a un bloqueo de las negociaciones. Uno de los aspectos más criticados en cuanto a la transparencia de la OMC son las llamadas negociaciones de la Sala Verde, Green Room, un sistema de reuniones informales establecidas durante la Ronda Uruguay, llamada así por el color de la habitación donde se realizaban. El país que no forme parte de la OMC no tiene en sus relaciones de comercio exterior ninguna otra defensa que las que le dan los acuerdos que haya concretado. No goza, como cualquier miembro de la OMC, de la cláusula de la nación más favorecida, estipulada en el GATT. Entonces, aquí tenemos prácticamente una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza que no nos permite hacer avanzar políticas nacionales, porque pues, simplemente o las aceptas todas o ninguna. Terrible. ¿Y quién dirige la Organización Mundial del Comercio?
no será un mexicano. Esa es la OSD. Ah, esa es la OSD. Es la OSD la que dirige Gurría. Gurría. Sí, Gurría. Tienes razón. Muy bien. Más que se me olvidó. Adelante. Esa es la OSD. Muy bien. Entonces, a ver. Ojalá que pueda llegar a... OCDE es un organismo de cooperación internacional compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fundación en 1960. Sede central. Objetivos. 1. Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros en vías de desarrollo económico. 2. Favorecer la expansión de comercio mundial sobre la base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. 3. Realizar la mayor expansión posible de la economía y del empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo económico mundial. Aquí simplemente se ve que fue una buena idea, ¿no? Pero nada más. Finalmente ese tipo de políticas no han sido realmente desarrolladas por esta organización. Si no, pues estaríamos hablando de qué. Otra carretera. A ver. Allá, a ver, acá. Ya se convirtió en una prueba de graduación. La OCDE agrupa países que proporcionaban el mundo el 70% del mercado mundial y representaban el 8% del PNB mundial en 2007. La organización nació como sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica, la OECD, resultado del Plan Marshall y la conferencia de las 16 Conferencia de Cooperación Económica Europea que existió entre 1948 y 1996, cuando 20 países, tanto como América del Norte como Europa, se adhirieron a la Convención de la OCDE, llevada a cabo en París el 14 de diciembre de 1960. Actualmente la OCDE está constituida en los foros mundiales más influyentes en la que analizan y establecen orientaciones sobre temas relevancias internacional como economía, educación y medio ambiente. Los países miembros se comprometen a aplicar los principios de liberación, no discriminación, trato nacional y trato equivalente. El requisito para ser países miembros de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de capital y de servicios. Aquí, en realidad, por lo que sí se ha distinguido la OCDE es por imponernos políticas, sobre todo educativas, son los inventores de la evaluación, que todo el mundo dice, oye, pero ¿por qué si tú quieres hacer algo, no pruebas que lo sabes hacer? Pero yo digo, bueno, pues, ¿y por qué no a todo mundo se le pone esa pregunta? También a los gobernantes, también a los empresarios, también. ¿Por qué nada más a los trabajadores de la educación? Pero además, yo tengo, digamos que, una idea diferente de lo que es la evaluación. Porque ahora todo se evalúa. Ahora, si no estás evaluado desde fuera, si no estás certificado desde fuera,
Si no estás calificado desde fuera, nada más no tienes solvencia como país. Hemos perdido la confianza en nosotros. Hemos perdido la confianza en nosotros. Porque no somos entonces capaces de autocalificarnos, de autoexaminarnos, de autocorregirnos y autoevaluarnos. La autoevaluación es un instrumento que permite de lejos avanzar más en cualquier profesión que la evaluación que viene de fuera con criterios hechos en un gabinete de cualquier tecnología. ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes nos quieren evaluar, ¿no? ¿No sería mejor que se evaluaran departamento por departamento y que se reunieran y dijeran, ¿sabe qué? Vamos a hacer criterios para la productividad? Muy bien, pues entonces yo opino que se debiera hacer esto y los compañeros dicen, pues sí, es que eso es lo que se debiera hacer o no, mejor esto. O sea, cuando lo que tú vas a evaluar surge de tu propio conocimiento, porque tú eres el que estás allí. Porque si tú eres soldador y el compañero es eléctrico, o sea, la productividad, claro, al final pues, es una suma de lo que se hace en cada departamento. Pero lo que tú haces en tu departamento, eso tú lo conoces mejor que nadie. Fallas y ventajas, éxitos, lo que tú lo conoces mejor que nadie. Entonces, en ese sentido, yo les digo porque parto de una experiencia propia. Cuando yo era coordinador de unos talleres de lectura y redacción en una nueva dimensión escolar que creó la UNAM, que se llama el Colegio de Ciencias y Humanidades, entonces allá. A mí, mis compañeros, no el administrador, me eligieron como su coordinador, democráticamente. Pues yo tenía que responder mejor que si me hubieran mandado, porque el administrador pues, no me iba a estar viendo todo el tiempo, pero mis compañeros sí. Mis compañeros sí me iban a estar viendo todo el tiempo y me iban a estar calificando, porque además nosotros elaboramos, ¿no?, un protocolo de calificación interna. Y ahí se veía quién aportaba, ¿no?, más al trabajo, quién tenía fallas, quién asumía actitudes verdaderamente educativas, pedagógicas, y quienes pues no obraban contrariamente. De repente alguien, un profe por ahí, resultaba con que le quitó una lectura a un alumno porque le pareció lunática, era un libro de Kafka, le pareció lunática, y yo no, ese compañero no tiene absolutamente idea, ¿no?, ni de lo que es Kafka ni de lo que es Internet. Eso así no se hace. Porque miren, la lectura, creo que eso lo decía yo a alguien ahí de la presentación del libro de licenciado Ramos, aunque lean pornografía, pero que lean algo. Porque hoy la lectura se está disminuyendo de manera muy considerable. Ahora, ¿por qué eso? Porque lo que tú lees no es exactamente lo que tú lees. Pero sí, eso te ayuda a ¿qué? A organizar mejor internamente lo que tú quieres decir. Y le vas poniendo puntos y comas inconscientemente. Entonces, yo les decía la vez pasada
no se puede ordenar bien el pensamiento si no se lee. No se puede ordenar bien el pensamiento si no se reflexiona lo que se lee. Entonces, eso es para mí fundamental. Pero bueno, les decía, allí nosotros como academia, una asamblea, para mí siempre la asamblea ha sido el eje político fundamental, como lo fue para los griegos. En la asamblea de nuestra academia decíamos, ¿sabes qué? Que se requiere esto, que hay tal falla. O bien, muchos compañeros, compañeras, claro, miren, todo contribuía, venían del 68, eran profes jóvenes del 68, que habíamos participado en el... Entonces, por ese espíritu, siempre, recuerdo, me sorprendía yo mismo, llegaban unos compañeros con unos materiales didácticos de primera, y así era la evaluación, así era la evaluación. Qué bárbaro, ¿no? Pero además contaba para la evaluación la opinión de los alumnos. Eso ojalá que lo pudieran escuchar los profes, pero nosotros les distribuíamos a los alumnos, ¿no?, un cuestionario donde ellos opinaban. Claro, nosotros tomábamos la opinión de los alumnos pues nada más como guía, no era justamente para reprobar o premiar a nadie, no, pero sí como guía complementaria de lo que nosotros mismos percibíamos como maestros. Entonces, todo eso, digo yo, es un ejercicio colectivo que quienes aplican criterios que no son los propios para una determinada sociedad, para un determinado grupo social, se equivocan. Por eso los maestros están como están, o sea, no están a gusto con la situación que les están imponiendo, y se les está imponiendo la OCDE. Ahí es donde está mi regla. Eso es lo que tenemos que ver, evaluar, ¿no? En fin. A ver, ¿no quiere pasar? Bueno, allá, compañero, por favor. Organización y crítica. El órgano supremo del Consejo Integrado, que representantes de los países miembros de la Comisión Europea, la toma de decisiones se hace por consenso. La Secretaría lleva a cabo el análisis y hace propuestas. Desde junio de 2006, el secretario general que es el mexicano José Ángel Gurria, existen alrededor de 200 comités, grupos de expertos y grupos de trabajo. En la primera década de este siglo, los gobiernos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, han sido incapaces de proteger a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente de los daños causados por las corporaciones multinacionales. Esta es la conclusión del último informe de la OCDE Watch, que fue representado el 30 de junio de 2010 en conferencia de prensa en París. Pues las cosas se han puesto peor. Desde entonces, claro, sí, las cosas se han puesto peor. Muy bien. Por favor. Este es el foro con el que me equivoqué, porque también tiene lugar pues en Suiza. Es el Foro Económico Mundial. A ver, ¿no quiere leer alguien? Foro Económico Mundial, comprometido a mejorar la situación del mundo. El Foro Económico Mundial, o también llamado Foro de Davos, es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra. Reúne anualmente desde 1991 en el Monte de Davos, Suiza, a los principales líderes empresariales, políticos internacionales y periodistas e intelectuales electos para analizar los problemas
más apremiantes que afronta el mundo, entre ellos la salud y el medio ambiente. Digamos que hay la respuesta del Foro Social Mundial, que empezó a reunirse en Porto Alegre, Brasil. Pero bueno, siempre habrá, digamos, que a una acción, pues una reacción, como lo vimos en la Organización de los Trabajadores, luego, casi inmediatamente, bueno, inmediatamente, también los patrones se pueden organizar. A nivel internacional, porque a nivel nacional estaban organizados desde un principio. Por ejemplo, aquí, les decía, en la colonia, pues había una organización de comerciantes y mineros, ¿no? Que era el consulado del comercio. Entonces, pues, claro, ellos eran la cúpula, como hoy no es, otras cúpulas que vamos a ver más adelante. A ver, por favor. El foro también organiza la Asamblea Anual de Nuevos Campeones. El foro también organiza la Asamblea Anual de Nuevos Campeones en China y una serie de asambleas regionales durante el año. En 2008, dichas asambleas regionales incluyeron reuniones en Europa y Asia Central, Asia Oriental, la Mesa Redonda de Directores Ejecutivos de Rusia, África, Oriente Medio y el Foro Económico Mundial en Latinoamérica. Durante el 2008 se lanzó la cumbre inaugural sobre la agenda global en Dubái, con la presencia de 700 expertos mundiales de cada sector que trataron 68 cambios globales identificados por el foro. El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, profesor de economía en Suiza. Además de asambleas, el foro genera una serie de informes de investigación e involucra a sus miembros en iniciativas específicas de cada sector. Entonces, pues bueno, eso tiene que ver también con lo que la organización empresarial ha ido creando a nivel internacional. Estos son organismos internacionales, sobre todo creados, digamos, a partir del punto de vista empresarial. A ver, por favor. Miren, yo voy a hacer una muy breve intervención. Quería ampliar lo que yo no tiempo de las organizaciones empresariales en México. Aquí cada vez más la política se torna popular. Y esto tiene que ver con otra manera piramidal de organizarse, que son los monopolios. En México, digamos que tenemos una organización que está sobre las demás y que dicta las políticas fundamentales. De aquí del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios partió la nueva política educativa del país, ¿no? A través de uno de los empresarios más connotados por su actividad política, el dueño de Kimberly Clark. ¿Cómo se llama? El dueño de Kimberly Clark, del papel. ¿No te acuerdas? González. Claudio Javier González. Muchas gracias. Entonces, en este consejo participarán unas 40 personas, ¿no? Y son, ¿vale? ¿Está prendido? Sí. Digo que en ese consejo participarán unas 40 personas que son los que verdaderamente, digamos, definen las políticas públicas en el país, conjuntamente con la asociación que antes fue de Banqueros de México y ahora es de Bancos de México. Pero bueno, los bancos pues ya no son los bancos
que estaban antes en manos mexicanas, donde el presidente de la República o un funcionario del gabinete podía levantar el teléfono y pedir que lo pusieran al habla con el presidente. Ahora el presidente quiere hablar con Botín, el dueño de Santander, y le dice que anda de vacaciones y quién sabe dónde estará. O sea, no le toman la llamada. Esa es la diferencia entre haber tenido empresas y bancos en manos de mexicanos y ahora en manos extranjeras, gracias a la liberalización que todos esos organismos de los que estuvimos leyendo se han ocupado, ¿no? Que hoy se denomina neoliberalismo, que no es para mí sino una nueva expansión del capital. Está el Consejo Coordinador Empresarial, que lo mismo, o sea, casi siempre se hace eco de lo que plantea el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero tiene un carácter más militante. Acá el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios pues se podrán reunir en, no sé, un espacio un poco más grande que este y allí mero deciden que igual la Asociación de Banqueros de México, pues eso es hasta en un espacio similar, ¿no? ¿Cuántos bancos hay? Lo mismo, el Estado mexicano fusionó cuando los estatizó, ¿no? Los fusionó, él mismo los fusionó, ¿no? Para que fueran menos y luego se los pudiera vender a supuestamente los banqueros mexicanos que operaron como coyotes solo para revender esos bancos más adelante a los banqueros del exterior. Entonces, este Consejo Coordinador Empresarial es el que usualmente asume las posiciones más radicales, junto con la Coparmex, que aquí se me pasó a apuntar. La Coparmex, les decía yo, la Coparmex es la más antigua de todas, ¿no? 1929. Un año que ustedes deben estudiar. Es un año crucial en la vida política y económica del país, pues es el año del crack internacional, ¿no? Se viene abajo la economía precisamente por este tipo de prácticas que hemos venido nosotros observando en la economía propia y en la de otros países. Luego pues estarán las cámaras. Lo que pasa es que la política de las cámaras es una política más conservadora porque está regida por una ley. Hay una ley de cámaras. O sea, ahí no pueden hacer justamente lo que hace el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex, que es un sindicato de patrones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la confederación, quiero decir, las confederaciones estas de cámaras, ¿no? La Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, la de Industria, el Consejo de la Comunicación, que ese ya no opera tanto como cámara, sino más bien como consejo de este tipo, más independiente. Está el Consejo Nacional Agropecuario y la pobre Confederación Nacional Campesina, que aquí dirigió precisamente el ahora gobernador de Nuevo León, o si no la dirigió fue uno de sus hijos. Lo que quiero remarcar aquí es que lo que decía en la presentación del libro que ya he mencionado, ¿no? Es que normalmente la banca nunca pierde y las grandes empresas tampoco. En sus informes uno lo puede ver. En la dirección anterior acaba de terminar un hombre que se llama Luis Robles Miaja, decía: este año 2016 fue un año, fue un año muy bueno
todo en términos del crecimiento del crédito, es algo en lo que el sector ha estado muy abocado a una mayor disponibilidad de crédito. Pero no fue solo de crédito, de utilidades para cada uno de los bancos. Lo cual no pueden decir ni las empresas medianas, a veces y las pequeñas, pues menos, y no podemos decir la generalidad de los mexicanos, porque todos estamos padeciendo ya los efectos de una inflación donde vemos que al ir al súper, yo voy al súper, estamos casi sobre un 30% de aumento en la mayor parte de los productos que compramos. Entonces, pues bueno, con esto yo quisiera terminar pues el curso que quise pues armar para este módulo. Les agradezco mucho su atención, su participación y bueno, desde luego sí quisiera que si hay preguntas, inmediatamente acá las... Sí. Yo no quisiera quedarme sin externar dos o tres comentarios. Creo que me preocuparía mucho que quedara en la mente de todos ustedes que todos estos organismos son necesariamente buenos o malos. Son necesarios y fueron consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y es la manera en que el hombre ha encontrado para organizar el mundo y evitar posteriores eventos bélicos. Por lo menos esa era la intención. Muchos de esos organismos tienen actuaciones positivas. El Banco Mundial participa con financiamiento a tasas bastante bajas. Por ejemplo, el drenaje de esta ciudad se hizo con financiamiento del Banco Mundial y a tasas en ese tiempo de 6%, 2%. ¿Pero cuándo fue eso, sí? 70. Pero todavía estábamos bajo el esquema del Estado benefactor, cuando el país crecía a tasas del 6%. Estamos en el periodo provincial. Pero los organismos en sí tienen su razón de ser y han ayudado a la organización del comercio, que es otra cosa que es importante. A mí me tocó vivir la época en que México no podía, no había dólares. Entonces se vivieron circunstancias muy angustiosas. Yo estaba aquí. Imagínense ustedes que el día de hoy no hay dólares y no hay cómo pagar las mercancías que hay que importar. Y situaciones tan críticas como que había que importar partes para que opere la industria en que están ustedes, y los trabajadores mexicanos, eso me consta porque resolvieron la mayor parte de los problemas sustituyendo las importaciones. Ya te estoy hablando del 1882, que fue cuando el control de cambios. Se llegaron a acuerdos y funcionó. Entonces, algo que es, en el caso de México, evidentemente lo que ha hecho funestas a muchas de estas organizaciones es los financiamientos que se piden no son dedicados para lo que se pide. Si se pide un financiamiento para hacer una carretera y esa carretera es de cuota, es autofinanciada. Y si no es de cuota, debe de estar calculada, y así lo exige el Banco Mundial, y se les mandan kilos de papeles para que se lleva hasta 1, 2, 3 años, porque por eso no es el financiamiento de eso, llega el dinero, se hace la carretera, y en estricto sentido, si se manejaran profesionalmente, honestamente los recursos, sería una buena palanca para lo que ahí menciona, países en desarrollo, países pobres, Sudamérica, África. Desafortunadamente los gobiernos sabemos cómo ha sido mayor la velocidad de
proceso del dinero, y yo siento que eso es lo que ha hecho el mayor estrago en este país. Aquí, en la medida que este tipo de eventos contribuyan a que tomemos conciencia de lo que debemos hacer cada quien en nuestra localidad, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro sindicato, y logremos influir para que las cosas vayan mejorando, y en 15 o 20 años este país tiene lo necesario para ser mejor, y entonces ya no sería tan sojuzgado como ha sido por todos esos tratados y todas esas decisiones. Por ejemplo, a mí me tocó ver el inicio de las maquiladoras. Si ve uno a la distancia el problema de las maquiladoras, vino a resolver un problema que de otra manera el país hubiera caído en otra conflagración, en otro problema social muy grave. Las maquiladoras tenían la opción para el gobierno de que traían equipo y traían gente para dar empleos. Ahorita, si se suspendieran las maquiladoras, el 9 o 10% de la población económicamente activa se quedaría sin trabajo. Entonces, la impresión que quiero dejar en ustedes es que esto no es ni bueno ni bueno. Ha sido necesario, ha sido oportuno en determinados momentos, y lo que sí me queda claro, estoy completamente convencido, es que los funcionarios en la gran mayoría han abusado y hecho mal uso de esas herramientas, que si se usan adecuadamente, responsablemente, debieran de ser para cumplir los mismos fines que dicen esas organizaciones. El resto de las organizaciones han ayudado a las cámaras de comercio, las confederaciones de ganaderos, de agricultores. En este país, cómo organizar el campo ha sido el reto, y no se ha encontrado, el gobierno no ha podido organizarlo. Sin embargo, en los últimos 5 años, la exportación agrícola, los productos agrícolas, es lo que más se ha incrementado con relación a lo demás. Porque afortunadamente hay una gente ahorita en la Secretaría de Agricultura que vivió, nació en el campo y sabe lo que es exportar ajos, exportar tomates, etc. Y por aquí se ha venido el incremento. El país tiene la fortaleza